Sí, doctor. Ya, entonces, iniciando fisiopatología de la hipertensión arterial, lo importante es que ustedes tienen que saber que la hipertensión arterial es la elevación crónica de la presión, ¿no es cierto?, arterial por sobre 140,90 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante a nivel mundial la hipertensión arterial? Es porque tener esta enfermedad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, por lo tanto tiene una morbimortalidad asociada, y los pacientes, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto?, la enfermedad, tienen una disminución de los años vida. Y el tratamiento adecuado de esta enfermedad es lo que se necesita, tanto con medidas, ¿no es cierto?, no farmacológicas como farmacológicas, y es efectivo y debe ser oportuno antes, ¿no es cierto?, que tengamos, ¿no es cierto?, eventos. Y como toda enfermedad, para poder tratarla se debe entender, ¿no es cierto?, la fisiopatología de esta. Así, es importante que ustedes sepan que la presión arterial, ¿no es cierto?, por definición es la tensión, ¿no es cierto?, que ejerce la sangre, ¿no es cierto?, a las paredes, ¿no es cierto?, de las arterias del sistema. Y esto nos permite, ¿no es cierto?, tener una circulación, ¿no es cierto?, adecuada para poder nutrir de forma correcta, ¿no es cierto?, a todos los sistemas. Así, la regulación, ¿no es cierto?, de la presión arterial está dado por sistemas presores, ¿no es cierto?, como sistemas depresores, ¿no es cierto? Hay algunos que aumentan, ¿no es cierto?, la resistencia, otros el gasto cardíaco, como también, ¿no es cierto?, la contrarregulación de estos mismos. Lo más importante, ¿no es cierto?, para ustedes conocer, está en relación a la angiotensina, ¿no es cierto?, 2, vasopresina endotelina, ¿no es cierto?, y en relación a la disminución de la resistencia es muy importante las prostaglandinas y también, ¿no es cierto?, el óxido nítrico. Por supuesto que cuando hay condiciones, ¿no es cierto?, en que tenemos disminuciones, ¿no es cierto?, del gasto cardíaco, además, ya sea por hemorragia, pérdida de volumen, etcétera, obviamente va a haber una disminución de la presión arterial, pero eso ya es extremadamente patológico. Y los aumentos, ¿no es cierto?, también del gasto cardíaco, que es importante que ustedes lo sepan, dados tanto por hormonas como, ¿no es cierto?, por aumentos de los volúmenes, también pueden producir hipertensión arterial. Así, ¿no es cierto?, los factores involucrados para que se produzca la hipertensión, ¿no es cierto?, están dados ya sea por factores de riesgo como la obesidad, ¿no es cierto?, alteraciones genéticas, ¿no es cierto?, y o agregación, ¿no es cierto?, familiar. Habitualmente, ¿no es cierto?, en familias hipertensos, los descendientes van a ser habitualmente también la enfermedad. Lesiones, ¿no es cierto?, renales con reducciones, ¿no es cierto?, del número de nefronas, o también aportes excesivos de sodio en pacientes que no comen de forma adecuada. Todo esto, ¿no es cierto?, determina que los reguladores, ¿no es cierto?, vayan a aumentar, ¿no es cierto?, la retención renal de sodio, por ejemplo, disminución, ¿no es cierto?, de la superficie de filtración, lo que determina aumento de la volemia, aumento, ¿no es cierto?, de la precarga. Hiperactividad nerviosa simpática, por ejemplo, asociado, ¿no es cierto?, al estrés, o ya sea una adrenergia, ¿no es cierto?, que está aumentada, que aumenta, ¿no es cierto?, esta actividad, como también la contractilidad. Y finalmente, ¿no es cierto?, todos estos reguladores determinan un aumento, ¿no es cierto?, del gasto cardíaco, que está asociado directamente con aumento, ¿no es cierto?, de la presión arterial, y está directamente relacionado con lo que conversábamos ayer también. Así, ¿no es cierto?, esto asociado, ¿no es cierto?, a aumentos de la resistencia periférica determina, ¿no es cierto?, una alza, ¿no es cierto?, desmedida y mantenida de la presión arterial. Es importante que para que esto persista, para que perdure, ¿no es cierto?, y se desarrolle, ¿no es cierto?, la enfermedad, hay factores, ¿no es cierto?, ambientales, ¿no es cierto?, y también múltiples factores genéticos. Y esto, ¿no es cierto?, asociado, ¿no es cierto?, a fenotipos, ¿no es cierto?, distintos intermedios, ¿no es cierto?, ya sea por factores endoteliales, aumento, ¿no es cierto?, de las hormonas, ¿no es cierto?, vasopresoras o depresoras, alteraciones en la excreción de sodio o las reactividades vasculares, van a determinar, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, aumentos progresivos de la presión arterial y finalmente el desarrollo, ¿no es cierto?, de esta enfermedad.
Así, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿no es cierto?, que ustedes conozcan que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, vías aferentes y eferentes, por supuesto, para, ¿no es cierto?, la aumento, ¿no es cierto?, o la paraproducción, ¿no es cierto?, de hipertensión arterial. Y nosotros, ¿no es cierto?, cuando aumenta, ¿no es cierto?, o disminuye la presión arterial, tenemos, ¿no es cierto?, barroreceptores, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, del callado aórtico, como también a nivel carotidio. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, una clásica, o no sé si alguna vez lo han escuchado, un clásico juego que había de realizar masaje carotidio para ver si es que las personas se desmayaban o no se desmayaban, ¿no es cierto? Era un juego bien inadecuado que incluso terminó en la muerte de distintas personas. ¿Por qué? Porque dado las vías aferentes, ¿no es cierto?, incluso podíamos tener hasta asistolías, ¿no es cierto?, dado que a través de los núcleos, ¿no es cierto?, y las secreciones, ¿no es cierto?, de distintas hormonas, y a través de la actividad, ¿no es cierto?, de los ganglios simpáticos, nosotros teníamos tanto, por estimular los barroreceptores, por ejemplo, bradicardias, paros sinusales y también vasodilataciones, ¿no es cierto?, periféricas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tanto las vías aferentes como eferentes determinan, ¿no es cierto?, asociado a todos los factores que ya les he comentado, hipertensión o vasodilatación. Así, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una regulación, ¿no es cierto?, que es importante que ustedes lo sepan, que es rápida, como ya le acabo de comentar, ¿no es cierto? O sea, si baja el volumen a nivel del callado aórtico, vamos a saber de forma inmediata que tenemos una hipotensión, y se aumentan los volúmenes o se aumenta la presión a nivel de callado aórtico o carotidio, sabemos al tiro que hay hipertensión, y finalmente vamos a tener la respuesta mediada inmediata, que no es la que produce la hipertensión arterial de forma continua o la enfermedad por hipertensión arterial, sino que es la que nos permite escapar de un perro, por ejemplo, la que nos permite estar alerta si algo nos está sucediendo, o aumentar la presión arterial en relación, ¿no es cierto?, al estrés. Pero existe la regulación lenta, ¿no es cierto?, que está mediada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto?, que ustedes ya lo han visto bastante. Y aquí me gustaría, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, cuánto han o saben de esto, algún voluntario que me explique esta diapositiva, por favor. ¿Algún voluntario? ¿Yo te lo podía explicar? Ya, vamos, Agustín. Bueno, el hígado sintetiza muchas moléculas, entre ellas está el angiotensinógeno. Bueno, esta molécula está en un estado inactivado y por lo tanto, para que funcione tiene que ser activada. Y esta se activa gracias a la renina, que es una enzima que se encuentra en el riñón. Luego, esta angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 y por otra enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2, que ya tiene los efectos activos, que es a nivel arteriolar la vasoconstricción y a nivel de la suprarrenal la síntesis de aldosterona. Perfecto. ¿Y qué es lo que traduce esto que tú me acabas de comentar? En hipertensión arterial. O sea, bueno, si es crónico, creo, que aumentó. Ya, ¿y la renina qué es lo que produce? ¿Y la aldosterona? Eh, ¿O la aldosterona predominantemente? La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y con ello arrastra el agua y disminuye la concentración de potasio. ¿A qué nivel? A nivel del tubo distal. Tubo No me contorneado. acuerdo. ¿No es cierto? Distal. Excelente. Y luego, ya que estamos en lo mismo, pasemos a esta segunda diapositiva. Ya, a ver. Bueno, aquí está como lo mismo, solo que tiene efectos más amplios de la angiotensina 2.
Ya como se habló, tiene efectos en el riñón con mayor absorción de sodio y agua, en la suprarrenal con mayor síntesis de aldosterona, y, a ver, y claro, todo eso tiene y el intestino igual, reabsorción de sodio y agua, y todo eso, y en el sistema nervioso central eh, aumenta, bueno, se aumenta la sed y bueno, el apetito de sal para aumentar la natremia y la bulimia. Y bueno, esos cuatro efectos en conjunto aumentan el volumen extracelular por el aumento de la bulimia y la sal, o sea, el sodio. Excelente. Y eso, y en el sistema nervioso periférico, ya, aumenta también la descarga simpática, eso aumenta el tono simpático y por ende genera vasoconstricción y aumenta la resistencia. Y a nivel del corazón, aumenta el inotropismo, y el inotropismo aumenta la fracción de eyección y eso aumenta el gasto cardíaco, que a su vez también aumenta la presión. Excelente. Eso es lo que tienen que entender predominantemente, ¿ya? Es una de las diapositivas más importantes. Y eso se reduce, ¿no es cierto?, o se traduce en lo que tú me acabas de comentar, y es esto mismo. Y además, ¿no es cierto?, como detalle, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, y estimula, ¿no es cierto?, el aumento, ¿no es cierto?, la agregación plaquetaria, ¿no es cierto?, y un estado un poquito más protrombótico. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, como hay aumento, ¿no es cierto?, de la presión arterial habitualmente, y asociado, ¿no es cierto?, a aumentos de depósitos del colágeno, en el corazón también hay crecimiento de los miocardiocitos, ¿ya? Y eso es lo que permite, ¿no es cierto?, también ciertos grados de hipertrofia asociados a distintos niveles de hipertensión arterial, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, estimula, ¿no es cierto?, el aumento, ¿no es cierto?, de la vasopresina y la endotelina, que son además, ¿no es cierto?, vasoconstrictores potentes, y que determinan, ¿no es cierto?, que el endotelio vascular también tenga, ¿no es cierto?, un estado mayor de vasopresión más que de vasodilatación, ¿ya? Así, no hay que olvidar que hay receptores de AT1 como también de AT2, ¿ya? Y es importante para que no se confundan, porque a veces lo van a leer, y siempre lo digo, que dependiendo de lo que active, ¿no es cierto?, es lo que vamos a tener. Y no se olviden, ¿no es cierto?, que la clásica pregunta es, ¿no es cierto?, si los receptores de angiotensina, ¿no es cierto?, clase 2, ¿no es cierto?, producen vasodilatación o no, y todos caen en que dicen no, tienen que ser vasoconstricción, ¿ya? Puede ser de las dos cosas dependiendo de los receptores AT que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, estimulados. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Perfecto. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, a nivel renal, ¿no es cierto?, y por qué se va produciendo, ¿no es cierto?, la hipertensión arterial. ¿Quién me lo podría explicar, por favor? Agustín, Sí, doctor. ¿te podrías tirar con esta diapositiva también? ¿Ya me podría repetir la pregunta? ¿Qué es lo que pasa a nivel renal? Y que va determinando, ¿no es cierto?, que se produzca distintos grados de hipertensión arterial también. Ya. El aumento de la presión, bueno, tenía como efecto sobre la arteriola, aferente. O sea, ¿Ya? bueno, sobre la nefrona. Entonces, bueno, estos cambios de presión son censados por el endotelio, sí, de la arteriola aferente, y eh, a ver, bueno, no recuerdo exactamente el mecanismo, pero el riñón lo que hace para combatir el aumento de presiones es generar vasodilatadores.
¿Ya? Para, bueno, obviamente combatir la presión arterial, y en caso de que, bueno, ganen los factores vasoconstrictores, se genera daño y la hipertensión arterial. Excelente. Agustín, mira, ¿dónde actúa finalmente, ¿no es cierto?, la angiotensina, aquí a este nivel? A nivel de la arteriola aferente. Excelente, ¿no es cierto?, produciendo un poquito de vasoconstricción. Al producir vasoconstricción aumenta, ¿no es cierto?, el vasoconstricción tanto de la arteria aferente como de la eferente, ¿no es cierto?, pero predominantemente de la eferente, por lo tanto, se produce, ¿no es cierto?, un aumento de las presiones intraglomerular, ¿ya? Por lo tanto, el filtrado, ¿no es cierto?, es mayor. Pero además, ¿no es cierto?, tenemos la aldosterona que nos produce, ¿no es cierto?, un aumento, ¿no es cierto?, de los túbulos contorneados distal, ¿no es cierto?, un aumento, ¿no es cierto?, de el retorno, ¿no es cierto?, de sodio, y además de volumen, ¿no es cierto?, asociado, ¿no es cierto?, a este retorno de el sodio. Y eso, ¿no es cierto?, está censado, ¿no es cierto?, para que se produzca, ¿no es cierto?, estos cambios de presión tanto de la arteria aferente como eferente por el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es lo importante? Que cada vez que se van aumentando, ¿no es cierto?, y se va produciendo este aumento de presiones dentro de los túbulos, ¿no es cierto?, se va produciendo esclerosis, ¿ya? Y eso que determina, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos una disminución, ¿no es cierto?, del área de superficie de filtración. Tanto por disminución de los glomérulos, ¿no es cierto?, por, ¿no es cierto?, el deterioro que ya empezamos, ¿no es cierto?, a tener. Y eso, ¿no es cierto?, determina que existe una mayor retención, ¿no es cierto?, renal, que haya un aumento de la presión, ¿no es cierto?, arterial media, ¿no es cierto?, que va a estar aumentado, y finalmente, ¿no es cierto?, una hipertensión que está asociada tanto a hipertensión glomerular y esclerosis glomerular, y un círculo vicioso, ¿no es cierto?, de daño, ¿no es cierto?, a nivel de nefrón o nefrona, ¿ya?, como le gusta decir al doctor Pinto. Así, no tienen que olvidar, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos sistemas vasodilatadores, ¿no es cierto?, y también vasoconstrictores, ¿no es cierto?, que es lo que habitualmente nosotros les consultamos a ustedes para saber si es que han entendido, ¿no es cierto?, y la asociación, ¿no es cierto?, nos va a determinar que también existan ciertos factores de crecimiento, ¿no es cierto?, vascular, que determinen, ¿no es cierto?, un engrosamiento finalmente de la capa muscular, ¿no es cierto?, que va a estar en directa relación a la hiperreactividad hacia los vasopresores de ahora todo el sistema vascular. Por lo tanto, se perdura, ¿no es cierto?, la hipertensión arterial dado por, ¿no es cierto?, los cambios, ¿no es cierto?, fisiopatológicos que se generan tanto a nivel cardíaco como a nivel renal, como a nivel arterial y arteriolar, que determinan, ¿no es cierto?, una reactividad y aumentos de las presiones arteriales. Así, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, constantemente que este estrés mecánico, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, a nivel endotelial, produce además a nivel local una disfunción endotelial con disminución de la producción de óxido nítrico, ¿no es cierto? Y eso determina que todas las arterias que además tienen una capa muscular que va a estar, ¿no es cierto?, aumentada, por lo que acabamos de comentar, tienden, ¿no es cierto?, a la vasoconstricción, lo que determina que tengamos un incremento de las resistencias vasculares periféricas, lo que está asociado, ¿no es cierto?, al aumento del gasto cardíaco por retención, ¿no es cierto?, de volumen, ¿no es cierto?, de sodio, como también, ¿no es cierto?, aumento del gasto cardíaco, lo que determina, ¿no es cierto?, una potencial, ¿no es cierto?, y una combinación de potenciales que producen, ¿no es cierto?, la hipertensión arterial. Y eso es lo que es la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿ya? No es mucho más que esto. Lo principal es el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Chicos, ustedes tienen mi mail, ¿ya? Yo, como estoy en pabellón, estoy un poco apretado de los tiempos, así que me gustaría que cualquier duda que tengan me la hagan saber por mail y yo la respondo de forma inmediata durante el fin de semana. ¿Les parece?
Gracias, doctor. Otra cosa que quiero comentarle. ¿Ustedes están vacunados o no? Sí, ya casi todos están vacunados, se supone. ¿Sí? ¿Con las 2 dosis? Al menos yo sí. No sé cuántos estarán con las 2 dosis, pero la gran mayoría debería estar. Sería bueno que me avisaran, porque a mí a veces me gusta traerlos al pabellón de hemodinamia para mostrarles también lo que es la fisiología de la circulación coronaria, que nos toca ver la próxima semana, ¿no es cierto? Pero después de eso, a mí me gustaría traerlos al pabellón para mostrarles cómo nosotros hacemos las evaluaciones de las arterias coronarias. Entonces, para eso es re bueno saber si es que están vacunados o no están vacunados, porque se pueden entrar al hospital y poder meterse al pabellón conmigo. ¿Ya? Les dejo la invitación hecha para el que quiera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Vale, que estén bien. Hablamos. Chao, que esté muy bien. Doctor, Chao, que esté bien. chao. Doctor, cuídense.